La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a mirar, hermanos, lo que es la congregación. Parece simple, pero vamos a mirar que la congregación abarca más allá de donde ustedes piensan que es solamente la iglesia en física. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en relación. Porque mucha gente muchas personas piensan que si no van a la iglesia, no se están congregando. Es obvio que la iglesia necesita tres cosas. Necesita la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, ¿para qué es? La palabra de Dios es para edificación, exhortación y consolación. Aquí, para entender bien la congregación, tenemos que irnos al Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, ustedes que ya conocen la palabra de Dios, por ejemplo, Dios le dice a Moisés que construyera un tabernáculo. Ese tabernáculo es simbólico. Ese tabernáculo somos nosotros. Es la iglesia. Nuestros corazones. Aunque hay un tabernáculo que no hemos visto, es espiritual. Entonces, cuando Dios hablaba con Moisés. Moisés hablaba con él. Cara a cara hablaba con él. Entonces Moisés, siendo el profeta, le hablaba al pueblo. ¿Y qué hacía Moisés? Moisés no iba a tocarles a la casa a la tienda de cada uno de ellos. Moisés, los que le servían, tocaban la trompeta. Porque acuérdense, estamos hablando de un grupo aquí de 600,000 hombres más mujeres y niños, ¿ok? Esto es cuando salieron del pueblo de Egipto, cuando van hacia la tierra prometida en el desierto. Entonces, ¿qué hacían? Tocaban la trompeta para que las personas escucharan el mensaje que traía Moisés de Dios. Entonces el pueblo se tenía que congregar a la puerta del tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, es simbólico de Cristo, es simbólico de nuestro Padre Dios, es simbólico de la Nueva Jerusalén, es simbólico del lugar para los apartados de Dios. ¿Okay? Entonces, la gente que andaba haciendo sus quehaceres oían, como en nuestros días, vamos a decir los católicos, que ya les toca la misa, oyen la campanada y que ya va la primera, que ya va la segunda, que ya viene la tercera, ya comenzó la misa. En ese tiempo se usaba una trompeta. En esa trompeta era ¡turú!, que usaban un cuerno de un animal. Entonces la gente tenía que venir a congregarse a la puerta del tabernáculo. Entonces, y Moisés les daba el mensaje de lo que ellos tenían que hacer, pero eran palabras que le fueron dadas por Dios a Moisés. Entonces, cuando nosotros leemos Hebreo 10, que es 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Después, ahorita vamos a mirar el contexto. Entonces, uno se congrega porque necesita edificación, exhortación, o sea, lo que andamos haciendo mal, edificación, exhortación, ¿y cuál es la otra? ¿En qué nos quedamos? Y consolación. Dios consuela nuestros corazones. Entonces,
En el tiempo de los profetas, muchas veces los profetas tocaban la trompeta y la gente no quería escuchar el mensaje. La gente decía, nah, este profeta siempre es falso profeta, siempre nos trae puras malas. La gente andaba en el pecado y la gente no quería escucharla. No quería escuchar al profeta. Ellos decían, es falso profeta. Porque ese no es de Dios. Porque siempre nos trae puras malas ahí que Dios nos va a destruir. Y no, mejor yo no voy. En nuestros días, hermanos, mucha gente no quiere congregarse. Pero fíjense bien, el congregarse no solamente es ir a escuchar la palabra de Dios. El congregarse implica ayudar a nuestro prójimo, hermanos. Ayudar a nuestro prójimo. Ok. Vamos a la palabra de Dios. En Juan 11:52, después vamos a mirar el contexto de Hebreos 10. Se le estoy dando el versículo solamente. Dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. A eso vino Cristo. Vino a congregar en uno, en Cristo, a los hijos de Dios que andamos dispersos por este mundo. Ok, en el libro de Esdras 2:64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Fíjense bien, hermanos, cuando Josué entró en la tierra prometida, andaban peleando batallas, entonces hubo una batalla que la perdieron. Y Josué se postra en tierra, viene al templo, al tabernáculo, se postra en tierra y dice, Señor. Entonces el Señor le habla, le dice, ¿por qué te postras así? Dice, párate. Dice, Señor, pues es que nos derrotaron. Y dice, no. Dice, es que hay pecado en el pueblo. ¿Y qué pasó? Era que una persona, cuando ganaron una batalla, el Señor les había dicho que no tomara nada de ello, de cosas materiales. ¿Y qué hizo esta persona? A escondidas, se robó un lingote de oro. Agarró de los conquistados. Entonces, por el pecado de una persona, murieron otras personas. Por el pecado de uno, hermanos. Ahí la importancia de cómo la iglesia debe de ser uno. Ok, debe de. Ahora, el pecado de una persona puede ser lavado con la sangre del cordero. Así está en el Antiguo Testamento, hermanos. Tenían que comer la Pascua cuando las personas no estaban santificadas. Y ahorita les voy a dar el versículo. Entonces, nosotros debemos de congregarnos, hermanos. Pero no solamente implica escuchar. Por ejemplo, ustedes están escuchando esto, ustedes están congregados porque están escuchando palabra de Dios. Ustedes están congregados ahorita. ¿Ok? Yo estoy dando palabra que a mí el Señor me da, yo se las. Yo ya hice un estudio en relación a la congregación. El Señor me dio algo más, yo lo estoy compartiendo en relación a la congregación. ¿Ok? Ahora vamos a Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo. Los vas a congregar. Varones, mujeres y niños. Y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Para que oigan y aprendan. Y teman a Jehová vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Fíjense bien. ¿Para qué?
cuando vengan extranjeros, no nomás los extranjeros, todo el pueblo de Israel, mujeres y niños, varones, mujeres y niños, tienen que congregarse ¿para qué? Para oír y aprender el amor de Dios. Las palabras de esta ley, para nosotros es el amor de Dios. Tenemos que entender el Evangelio. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, el Señor dice, una vez que seguimos a Cristo, ama a tu prójimo. ¿Okay? Para eso es la congregación. Entonces, cuando las personas no estaban caminando con el Señor, que era casi siempre, el Señor hacía un llamado. ¡Turú! El Señor está hablando. Entonces venía la congregación y entonces se les exhortaba. Se les exhortaba. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Entonces, si la gente no se arrepentía, el Señor les decía las consecuencias. Entonces, el que no escuchaba, porque ni siquiera venía a escuchar lo que decía el profeta, pues esos eran los primeros que morían, hermanos. ¿Ok? En Deuteronomio 31:28 dice, congregad, en este caso, a mí, congregad a mí, todos los ancianos de vuestras tribus, ancianos, vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Aquí simbólicamente, aquí están los dos testigos que aparecen en el Apocalipsis, los cielos y la tierra. ¿Quiénes son los cielos? Los ángeles. ¿Quién es la tierra? Nosotros somos los testigos. Yo soy testigo, el Espíritu Santo es testigo. Cuando voy y le predico el Evangelio a una persona y no escucha, ya tuvo dos testigos, yo y el Espíritu Santo que va conmigo. Y en todo predicador con el que va el Espíritu Santo, que somos los dos testigos. Entonces, una persona no escucha el Evangelio, lo rechaza, entonces ahí hay condenación. Nosotros llevamos un juicio y el Señor se encarga de los que están fuera de la congregación. Esos están fuera de la congregación, no están dentro porque rechazaron a Cristo. Segunda de Crónicas 30:17. Porque había muchos en la congregación, hay muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas, nosotros somos los nuevos levitas, los que trabajamos en el templo, sacrificaban la Pascua para todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. ¿Cómo santificamos nosotros a las personas que no son santos? Les predicamos el Evangelio. Dice Pablo, si alguno está enfermo, llévenlo con los ancianos. ¿Para qué? No se trata de ungirles aceite ahí de olivo, no. Eso era simbólico, hermanos. Para que les hablen una vez más el Evangelio, para que le hablen del testimonio de Cristo Jesús. Y esa persona sea lavada con la sangre del Cordero, para ese que está enfermo. Y hermanos, casi la mayoría de la iglesia está enferma. ¿Okay? Segunda, a ver si ya lo leímos, Nehemías 8:17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Salmo 22:22. Fíjense lo que dice. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Este salmo lo escribió David. En medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación. Ahora, ¿cuál es la congregación? Ahorita vamos a ver.
Salmo 35:18. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. ¿En dónde está la congregación, hermanos? ¿Qué tal si la iglesia nada más son 2 personas o 3? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este versículo? Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. Ahí les va. Fíjense bien. Vamos a decir que yo ando en la ciudad de Los Ángeles. Un ejemplo, puede ser cualquier ciudad. Ahí hay una grande congregación. Hay una grande congregación en la ciudad de Los Ángeles. Vamos a decir que me voy al downtown de Los Ángeles. Y anda mucha gente caminando. ¿Y qué voy a hacer ahí? Si yo me pongo a predicar el evangelio con una bocina, ahí estoy predicando, pero debo de predicar el evangelio, no la ley. No debemos de andar predicando ¡pecadores! No, pues si tú también eres pecador. No. Por cuanto todos, o sea, hay que de entrada decir, todos somos pecadores, pero les traigo buenas nuevas de salvación. Cristo Jesús obedeció en todo a nuestro Padre Dios. Él vino a dar testimonio de que era el Hijo de Dios. Él vino a que su carne fuera sacrificada para perdón de todos nuestros pecados, para que tengamos libertad de espíritu, para que seamos felices aquí mientras llegamos a la ciudad celestial. Cristo resucitó para dar testimonio de que no tenemos que tenerle miedo a la muerte, porque en Cristo Jesús la muerte ya fue conquistada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, ahí es cuando lo confesamos. Este es el predicador, pero él les va de otra forma. Vamos a decir que en la misma ciudad de Los Ángeles viene una persona, ando caminando, no ando predicando, pero ando caminando, y viene una persona y me da una trompada. Y la gente se queda viendo. Entonces yo lo miro y yo le digo, ¿le hice algo? Y me dice, me cae gordo, véngase, vamos a darnos un tiro, que no sé qué. No, yo soy cristiano, Dios le bendiga. Entonces esa persona me da otra trompada. Y yo le digo, Dios le bendiga. Yo ahí, con mis acciones, estoy confesando el nombre de Cristo Jesús. Con mis acciones, porque no nada más es con la boca, también con mis acciones. Con mis acciones, hermanos. Porque es bien fácil decirlo de palabra. En inglés hay un dicho que dice, hablar es barato. Cualquiera puede hablar. Pero no solamente debe de ser de palabra, debe de ser con nuestras acciones. Salmo 49. He anunciado justicia en grande congregación. ¿Qué andaba haciendo Pablo en Roma? Anunciando justicia. ¿Cómo anunciaba justicia? Predicando a Cristo, el testimonio de Cristo. Esa es la justicia de Dios. Predicar el testimonio de Cristo Jesús. ¿En dónde? En la grande congregación. En Roma, en Corinto, en Éfeso, en Galacia. Debemos de anunciar el testimonio de Cristo, o sea, la justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Salmo 58:1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia?
¿Juzgas rectamente, hijos de los hombres? O sea, hermanos, amarnos unos a otros. Eso es congregarnos también. Aquí está, fíjense bien, medítenlo. ¡Oh, congregación! ¿Pronunciáis en verdad justicia? ¿Qué no dijo Jesús que nosotros somos la luz del mundo? Entonces, si lo hacemos solamente a escondidas dentro de un edificio, ¿quién nos va a ver ahí? Resulta que todos ahí son cristianos, somos cristianos, pero debemos de ser la luz del mundo, o sea, de los que no son cristianos. Entonces, ¿dónde vamos a hacer esto? En el trabajo, en la oficina, en el juego. Aquí toda la congregación, hermanos, es en todo el mundo. Es en todo el mundo, hermanos. ¿Cómo vamos a pronunciar justicia en la iglesia si ya es iglesia? No, nosotros debemos de pronunciar justicia en el mundo, para los que no conocen a Cristo. ¿Juzgan rectamente, hijos de los hombres? Salmo 74:19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. A nosotros nos afligen, hermano. Es necesario. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Porque Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Dios no se puede manifestar en nosotros cuando somos fuertes. Proverbios 26:26. Aunque su odio, está una persona que odia a otra persona en el mundo. ¿Qué va a pasar? Se va a manifestar. Dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Ahora, tengan en cuenta esto. Hay dos reinos. Está el reino de Satanás y está el reino de Cristo. Aunque Cristo en realidad gobierna los dos. Él tiene poder sobre los dos. Entonces, nosotros somos llamados de andar en las tinieblas, del reino de las tinieblas, a la luz de la vida, que es en el reino, la Nueva Jerusalén, que es espiritual. La de Satanás es carnal. Entonces, yo puedo ir a un edificio llamado iglesia y congregarme, pero seguir siendo hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las obras de Satanás. En realidad no estoy creyendo al evangelio. ¿Por qué? Porque no estoy amando. No estoy amando. Entonces, fíjense lo que dice Juan 3:16, es conocido. Pero si ustedes le siguen leyendo, dice, y esta es la condenación. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Medítenlo. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, sobre todo las que habló Cristo. Eran como aguijones. Y esto que predicamos también son como aguijones a los que andan, sobre todo a los
extremistas religiosos. Lamentaciones, y no necesariamente en Cristo. Podemos ser extremistas en Cristo, predicando a Cristo, amando siempre a Cristo. ¿Y quién es Cristo? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nuestros hermanos y hermanas. Lamentaciones 2:6. Esto fue lo que escribió Jeremías después de que Jerusalén fue avergonzada. ¿Por qué? Porque no se convirtieron al Señor. Andaban sobre... Si hay algo que prevalecía ahí era el adulterio. El adulterio, el andar criticando, y andaban con otros dioses. Dice, quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Está hablando aquí del templo que construyó Salomón, hermanos. El templo que construyó Salomón para Dios, Nabucodonosor y su ejército lo destruyó. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. ¿Por qué? Vayan y vean el libro de Jeremías, todo lo que andaban haciendo, que también ya había profetizado Isaías. Ezequiel 11:17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos y os daré la tierra de Israel. Fíjense lo que quiere decir esto, hermanos. Yo los recogeré de los pueblos, los congregaré de las tierras. Nosotros tenemos este cuerpo, esta es la tierra. Este corazón de tierra es un corazón de piedra. Dicen, los cuales andan esparcidos, y les daré la tierra de Israel. La tierra de Israel es Cristo, hermanos. Es Cristo. Su Santo Espíritu, Cristo. Esa es la nueva tierra, hermanos. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, no, pues va a haber nuevas tierras. No, pues la nueva tierra somos nosotros. Es la tierra buena, la que está en la parábola del sembrador. La tierra buena va a dar al 30, al 60 y al 100. Ezequiel 13:9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. Fíjense bien. Si Dios dice que los falsos profetas que hablan vanidad, Dios quiere que tengas mucho dinero, eso es vanidad. Dios quiere que seas importante, eso es vanidad. Dice, no estarán en la congregación de mi pueblo. Entonces, si la congregación del pueblo es los edificios donde se congregan y resulta que el que está predicando es falso profeta, entonces, ¿qué pasó ahí? Tenemos que entenderlo bien, hermanos. La verdadera congregación es cuando estamos en espíritu y en verdad, amando a Cristo Jesús, honrando a Cristo Jesús, amando a nuestro Padre Dios y sobre todo amando a nuestros hermanos. Yo puedo andar congregado cuando voy en el bus. Si voy predicando a Cristo, yo ahí, en esa congregación, que no están congregados necesariamente, ellos van a su trabajo o a estudiar o a lo que sea, pero si yo me subo en el bus, en el camión, y me pongo a predicarle a una persona o a dos, ahí hay una congregación. ¿Y qué les voy a predicar? La justicia de Dios, o sea, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es congregación, hermanos, también. ¿De qué me sirve ir a un edificio llamado iglesia si saliendo de ahí
no amo a mi hermano, o sea, soy un hipócrita. Si no perdono a mi hermano, ¿qué estoy haciendo? Es pura hipocresía. Soy un fariseo. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. Ahora, también está hablando eventualmente nosotros, este cuerpo tiene que morir, entonces o nos quedamos aquí, el espíritu, o sea, el alma de nosotros se va a quedar aquí, o nos vamos a ir con el Padre Abraham, al seno del Padre Abraham, o sea, al paraíso. Y se pueden ver uno al otro. Por ejemplo, en Lucas 16, el rico que nunca compartió con Lázaro, que nunca tuvo nada, podía ver de lejos. Y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que me moje mi lengua porque estoy aquí en tormento. Y Abraham le dice, hijo, tú en la vida ya tuviste pura felicidad ahí con tu dinero. Nunca compartiste aquí con Lázaro. Dice, ya tuviste lo tuyo, ya te lo gozaste, ok. Ahora él ya se está gozando acá en el paraíso. Dice, ay, manda a Lázaro para que les avise a mis hermanos. Dice, no, allá tienen los profetas. No, si él va de los muertos, le van a escuchar. Dice, aunque venga uno de los muertos, no van a escuchar. Cristo resucitó a Lázaro. Lázaro escribió el libro de Juan. Y no le creyeron la mayoría de personas. No creyeron que en realidad Lázaro había resucitado. Juan, el apóstol, es Marcos, hermanos. Y Lázaro, el Señor le cambió el nombre a Juan, y Juan escribió. Entonces, independientemente de cómo haya sido, hay un testimonio. Por lo menos, sabemos que hay varios, pero por lo menos está el testimonio de Lázaro, pero el más importante es el testimonio de Cristo. Él resucitó. Pero él no se presentó con la gente del mundo, él se presentó con sus discípulos, hermanos. Cristo vive. Y él todavía se manifiesta a sus discípulos, porque Cristo está vivo. Yo lo conozco a Cristo. Él está vivo. A Sofonías 2:1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Yo nada más le dejé ahí ese puro versículo. Ustedes miren el contexto. Ahora vamos a Mateo para que vean cómo debemos congregarnos también. ¿Ok? Que ya se los estoy diciendo, pero fíjense, aquí está un ejemplo claro y les voy a leer todo el contexto. Eso es el Mateo 18, del 6 al 35. Eso viene y habla de los niños. ¿Quiénes son los niños? Los discípulos de Dios. Cualquiera, en el 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase, si nos hacen tropezar, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, que son muy pesadas, y que se le hundiese en lo profundo del mar. En lo profundo del mar, hermanos, eso es muerte, ¿ok? Eso es muerte en este mundo. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Fíjense bien, hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Uno es ojo, otro es dedo, otro es mano, otro es pie.
Si un miembro de la congregación anda pisoteando la sangre del cordero, es mejor correrlo. Hermano, váyase de aquí. Váyase de aquí, usted ya no puede estar aquí. Es mejor correrlo. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, me voy a ir a un caso específico. Se congregan, por decir, 50 personas. Y viene Panchito. Panchito tiene su esposa, que es Panchita. Entonces un día Panchito deja de venir y se aparece un año después, pero ya no trae a Panchita. Ahora anda con Ramona. Entonces uno dice, hermano, ¿qué pasó? Oiga, ¿y la hermana? ¿Qué pasó? ¿Y la hermana Panchita? No, dice, ya me divorcié de ella. Dice, hermano, era muy pecadora, la dejé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con él? Con Panchito. Predicarle el evangelio una vez más, hermanos. Predicarle el evangelio. No nos vamos a enfocar en su pecado, porque ya sería hacer juicio de la ley, no. Tenemos que predicarle a Cristo una vez más. Hermano, ¿puedo hablar con usted a solas? Sí, cómo no, hermano. Mire, entonces yo vengo y le digo, mira, Dios te ama, mira tanto así que Cristo murió por ti. Oh, yo lo sé, hermano, yo lo sé. Y Cristo dice que debemos de honrarlo. Oh, yo lo honro. Hermano, no me lo tome a mal, pero usted no está honrando a Cristo, hermano. No, Cristo dijo que nosotros podíamos divorciarnos. No, eso no dijo Cristo, porque Cristo se fue al Génesis. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Independientemente de lo que le haya hecho Panchita, usted debe de honrar a Panchita. No, hermano, está bien, entonces le llama la atención, no entiende. Entonces le llama a otra persona para ser testigo. Ya está el Espíritu Santo con uno, pero se le llama a otra persona y se le dice, se le vuelve a predicar el evangelio. No, hermano, yo estoy bien. Entonces él sigue trayendo a Ramón a la iglesia. Y por el pecado de Panchito, toda la iglesia va a padecer persecución, hermanos, por el pecado de Panchito, así como pasó en tiempo de Josué, que por el pecado de uno que se agarró el oro por ahí y se agarró una piel babilónica, murieron muchas personas. Entonces, toda la iglesia se le debe decir a toda la iglesia, ¿saben qué? El hermano Panchito prefiere no amar al Señor, prefiere pisotear la sangre del cordero, no quiere perdonar a Panchita. Entonces si él dice, no, yo estoy bien, ustedes están mal. Entonces, hermano, usted no es bienvenido aquí. Por favor, usted puede irse a otro lugar allá donde lo acepten, pero usted no puede estar aquí. Entonces esa persona, dice Pablo, a una persona que anda caminando desordenadamente, no, ni coman con él. Entonces cuando Panchito viene en la iglesia, la gente debe de ignorarlo. Entonces si Panchito se enoja y le da una trompada a un hermano ahí, el hermano le debe de poner la otra mejilla y callar. Eso es lo que dice Cristo, hermanos. Ahora, si Panchito se arrepiente, aquí está lo que dice Jesús. Fíjense bien. Hermanos, es bien bonito esto. Cuando uno escucha lo que Cristo dice y uno lo pone por práctica, fíjense los milagros que pueden pasar. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie, o sea, algún miembro del cuerpo de Cristo, te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos o los dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y ahora eso también es literal, ¿ok? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mirad, ahora nadie va a hacer eso, obviamente. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Sigue hablando aquí de los siervos de Cristo.
Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella, vamos a decir que Panchito entrara en razón, que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ahora, en este caso es si pecara contra ti. ¿Ok? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, vamos a decir que aquí Panchito, esta persona, es el pie o es la mano o es el ojo. Si no lo, ese es el contexto. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, una persona del mundo. ¿Qué hacemos con una persona del mundo? La seguimos amando. La seguimos amando. Pero, por ejemplo, al hermano, si el hermano en Cristo me da una trompada, yo no le voy a poner la otra. Yo le voy a decir, ¿por qué me pegas? ¿Qué te hice? Si es mi hermano en Cristo, ¿por qué me pegas? Es lo que está diciendo Cristo. De hecho, fíjense, a Cristo le dieron una trompada ahí cuando le llevaron con Caifás. Entonces Cristo no le puso la otra mejilla porque era judío el que le pegó. O sea, era hermano. Entonces le dice, ¿por qué me pegas? Dime qué hice mal. Y en realidad era porque le había contestado al sacerdote. Y resulta que el verdadero sacerdote era Jesús. Entonces Cristo nos enseña, o sea, no se dejen golpear por las personas, por sus hermanos. No, llámale la atención a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. No debes de dejar que tu hermano cristiano por ejemplo, le prestas dinero. Hermano, ¿cuándo me va a pagar? Pues no sé, hermano, ahí cuando Dios quiera. Deme una fecha, hermano. Es más, no le voy a pagar. Entonces uno tiene derecho, cuando es hermano, cuando es cristiano. Entonces vas con otras personas, con el pastor, puede ser el pastor, un anciano. Fíjese que el hermano yo le presté dinero y no me lo quiere pagar. Entonces va él. Ahora, si el hermano te diga, no es lo mismo que te diga, no te pago, ¿y qué vas a hacer? No es lo mismo eso a que te diga, ay hermano, perdóneme, mire, yo he querido pagarle, no he podido. ¿Qué dice Pablo en ese aspecto? Lo que dice en 1 Corintios 6. ¿Qué tienes que hacer? No te puede pagar, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo. Y en ese contexto dice, ¿qué no saben? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea, Cristo no va a venir a tu corazón. Y no vas a poder estar en la congregación. Pero en la congregación celestial, Dios no va a escuchar tus oraciones. Por ejemplo, en un ejemplo, cuando Jesús anda predicando, dice, cuando vengas y hagas una ofrenda, vamos a decir que esa ofrenda es una oración, y tú vienes, Padre mío, el Espíritu Santo te dice, para. Primero dice, si te acuerdas, si tu hermano tiene algo contra ti, ve antes con él y ponte a cuentas con él. Ponte a cuentas con él, estando tú y él solos.
sea, de otra forma no vengas a orar. ¿Por qué? Porque tienes algo pendiente con tu hermano. No vengas y me digas, Señor, Señor. Apártate, apártate, apártate. En una dice, ya precisamente ya cuando están ahí, Señor, en tu nombre hicimos esto, expulsamos de novia, expulsamos demonios, expulsamos esto, hicimos el otro. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué malditos? Porque no perdonaron. Entonces, debemos de tener sabiduría para saber, hermanos, lo correcto. No es lo mismo que un hermano te diga, no le voy a pagar, hermano, ¿y qué? Hágale como quiera. Ese se está burlando de ti, o sea, totalmente de la iglesia. A una persona de esa se le debe de exhortar. Se le debe de reprender. Y si no entiende, por tres, o sea, primero tú, y luego con dos testigos, y luego delante de la iglesia, y si aún así dice, no le pago, ¿y qué? Entonces hay que expulsarlo. Ya es una persona del mundo, y Satanás le va a dar duro. ¿Y sabes dónde le da más duro? Donde más le duele. Y cuando clame a Dios, ¡ay, Señor! Dios no lo va a escuchar. Esa es la ira de Dios, hermanos. Dios no lo va a escuchar. Fíjense, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra, este poder no lo da a todos. Será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. O sea, si esa persona no se quiso arrepentir, uno de todos lo perdona en su corazón. Pero esa persona es entregada a Satanás porque así lo dice la palabra de Dios. Este poder no solamente es para Pedro y para Pablo, es para todos los cristianos que verdaderamente siguen a Cristo. Otra vez les digo que si dos de vosotros, vamos a decir aquí Panchito y al que le debía Panchito, se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados, fíjense bien, hermanos, no es que vinieron dos o tres y se congregaron en un lugar, no. Se pusieron de acuerdo. Llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Porque están obedeciendo a Cristo Jesús. Entonces, cuando pasa eso, ustedes están obedeciendo y ustedes ya no se están congregando en un edificio aquí hecho por manos de hombres. En el cielo mismo, hermanos, ¿se imaginan? En el cielo mismo. Y te dice Jesús a los dos. Si tú, vamos a decir que Panchito le dice a Ramona, ¿sabes qué, Ramona? Yo prefiero seguir al Señor. Perdóname, o sea, en realidad yo debo de ver por mi familia, en realidad. Y Ramona se enoja, no. Entonces él se arrepiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer su esposa? Perdonarlo. Entonces hay esposas o esposos que dicen, sí te perdono, pero lárgate. No, eso no es perdonar, hermanos. O sea, todos sabemos eso. O sea, nos engañamos cuando decimos, te perdono, pero lárgate. Imagínate Cristo, Cristo va a subir nos va a llevar al cielo. Entonces, Señor, perdóname, sí te perdono, pero lárgate, no puedes entrar. O sea, no, debemos de ser la imagen de Cristo. O sea, debemos de perdonar de corazón. Entonces viene Panchito con Pachita, mira, mi amor, perdóname, en realidad, yo sé que pequé grandemente contra ti, mira, yo voy a solucionar esto, te voy a dedicar mi vida, voy a cuidar de ti.
y te prometo, te voy a amar para siempre, ya nunca más va a pasar esto. Panchita, si no perdona a Panchito, Panchita también puede ser expulsada de la iglesia. Porque entonces, ¿cómo va a ser luz en la oscuridad? ¿Cómo va a ser sal en la tierra si no quiere perdonar? Entonces a Panchita le va a ir mal también. Entonces fíjense, más sin embargo, se va Ramona, Panchito se reconcilia con Panchita, Panchita lo perdona. Bueno, lo que pida Panchita y Panchito les será dado. Celestialmente, hermano, celestialmente, porque no va a decir, a ver, ahora, Señor, nos pusimos de acuerdo, que nos saquemos la lotería. No inventes, hombre, pues eso ya sería idolatría. Eso ya sería idolatría. Fíjense bien, es promesa de Dios, hermanos. Otra vez les digo que si dos de vosotros, Panchita y Panchito, se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos, Panchito y Panchita, que se pusieron de acuerdo, congregados en mi nombre, en el nombre de Cristo, ahí estoy en medio de ellos. Entonces imagínate, Panchito y Panchito que pues andaban enojados, se reconcilian, los hijos andan en las drogas. ¡Señor! Sana a nuestros hijos, Señor. Andan en las drogas, andan bien mal. Jesús dice, a la orden. A eso vino Cristo, hermanos. Lo que quieran. Es nuestro Padre quien nos concede esto. No te preocupes. Hijitos, Panchito y Panchita, es un hecho, mis hijos. Está hecho, no se preocupen por sus hijos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Eso se va al pecado de Caín. Ahí está la maldición. El que maldijera a Caín, 7 veces va a ser castigado. ¿Hasta 7, Señor? Y se va a lo que dijo a su bisnieto, su tataranieto. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Por lo cual, el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Fíjense bien, hermanos. Fíjense, por un lado, Panchita perdonó a Panchito. Panchito se arrepintió, obviamente. Entonces, por Panchita no ser rencorosa, le hizo mucho daño, pues imagínate. Pero hermanos, nuestro ego debe de ser doblegado. Debe de ser doblegado. En todo caso es ego, es vanidad. Entonces, pidan lo que quieran y les va a ser cumplidos. Por otro lado, si no perdonan, Panchita, si no perdonas, fíjate lo que o Panchito en este caso, si fuera al revés, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, el rey es Cristo, que quiso hacer cuentas con sus siervos, Panchito y Panchita. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, Panchito. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, y a su mujer, bueno, tenemos que poner otro ejemplo, aquí su mujer es Panchita, a su mujer y hijos, y todo lo que tenía para que se pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. ¿Con qué le pagamos a Dios para que nos perdone todos nuestros pecados que hemos hecho contra Él? Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó todos sus pecados, toda la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos, vamos a decir en este caso que fuera Panchita, que le debía 100 denarios. En comparación de los pecados que has hecho,
la infidelidad de Panchito no es tan grande como todos tus pecados acumulados en toda tu vida. No se compara. Entonces dice, cuando encontró, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, muy poquito en comparación. Y haciéndose de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, Panchito, yo te lo pagaré. O Panchita, hasta que pagues toda la deuda. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, estos son los ángeles, hermano, se entristecieron mucho. Y fueron los ángeles y le refirieron a nuestro Padre Dios o a Cristo todo lo que había pasado, porque Cristo es el Rey. Entonces llamándole Cristo le dijo, o su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda, o sea, todos tus pecados, te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Entonces su Señor, enojado, y dicen que Cristo no se enoja, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Hermanos, yo en mi vida he mirado a muchas personas que no quieren perdonar y yo veo cómo les ha ido, hermano. Les va muy mal, muy mal. Muy mal les va, hermanos. O sea, Dios nos perdona todos los pecados que hemos hecho y le decimos, Señor, perdóname. Está bien, hijo, te perdono. Mira, mi hijo pagó por ti toda la deuda. Gracias, Señor. Ahora tú ve y perdona al que te violó, al que te robó. Oh, no, Señor, no. O sea, debemos de ser mansos, pero no mensos, Señor. No, ¿cómo? ¿Qué? Yo te perdoné, hijo. Ahora tú ve y perdona a tu consiervo. No, Señor. ¿Cómo que no? Sí, perdónalo, hijito. No. Ok, le dice a sus ángeles, entréguenlo a Satanás. Y que le dé donde más le duele. Hermano, yo les digo, esto no es un juego, hermano. Esto pasa literalmente. ¿Le tienes miedo a las enfermedades? Te pega cáncer, te pega leucemia, te pega... ¿Le tienes miedo al quedarte sin dinero? Vas a terminar en la miseria. En la calle sin dinero. ¿Le tienes miedo a que se te mueran tus hijos? Se te mueren tus hijos. ¿A qué le tienes miedo? Satanás es el que pone los miedos. Y Satanás sabe a qué le temes más. Y esto viene de Dios, hermanos. Porque de Dios nadie se burla. Nadie se burla. O sea, uno viene hipócritamente, Señor, perdóname. Ok, mi hijo te perdona. Ahora tú también perdona. No, Señor, ¿por qué? Oh, ya veo que tienes un corazón de piedra. Ok. Cuando Satanás ahí prepare la tierra, o sea, va a agarrar esa piedra, ese corazón, y te lo va a agarrar y te lo va a agarrar a martillazos. Con tus hijos, con tu familia, con tu dinero, con tu salud, y te va a ir como en feria. Y ya lo que se es ahí como el siervo Job, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y hermanos, hay gente que están ahí, ¡ay, Señor! Perdona a tu prójimo. No lo perdono. Híjole, qué bárbaro. O sea, y así se mueren, hermanos. Hay gente que así se muere. Yo he conocido personas así, se han muerto y no quisieron perdonar. Yo digo, qué bárbaro. Ahora que están en la otra vida y pueden ver el reino de Dios, lo pueden ver de lejos, pero de lejos. Señor, ¿cuál Señor? O sea, no quisiste perdonar. Esa va a ser tu vergüenza eterna. Primera de Corintios 11:17. Fíjense en el contexto. Pablo viene y exhorta a los corintios. Entonces resulta que en la congregación no se estaban amando. Los que tenían más dinero
avergonzaban a los que no tenían. O sea, la congregación es para amarnos, hermano. Es para amarnos, no para odiarnos ni para pelearnos. Es para amarnos. Pero 11:17, pero al anunciarles esto que sigo, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Vayan y vean el contexto. Uno se emborracha. O sea, la cena del Señor, hermanos, no es otra cosa que compartir con nuestros hermanos. Hermano, véngase a mi casa, vamos a leer la palabra de Dios para el sábado, el domingo, el día que sea, o puede ser el jueves, no tiene que ser domingo o sábado, puede ser cualquier día de la semana. Venga a mi casa. Y si uno mira al hermano ahí que es muy pobrecito, y no se preocupe, hermano. Si no tiene nada que traer, véngase, yo lo invito. Aquí va a haber comidita. Hay que invitarlos y hay que esperarlos. Entonces la gente trae su comida y está unos ahí que dicen, ay, vamos a comer antes de que vengan los gorrones. Y no esperan a los más pobres, que no tienen. Y dice Pablo, no, en esto ustedes no se congregan. Entonces viene y habla de la última cena, del nuevo pacto, donde dice, este es mi cuerpo, cómanlo. Nosotros debemos de comer el cuerpo de Cristo y debemos de beber la sangre. Comer el cuerpo de Cristo, hermanos, véngase, hermano, yo le invito, véngase. Si tienes muchos frijolitos, invítale frijolitos, al que no tiene ni siquiera frijolitos. Si tienes carnita, bueno, pues invítale la carnita. Hermano, véngase, aquí va a haber frijolitos, va a haber carnita, una carne asada, va a haber camarones, va a haber langostas, qué sé yo, lo que sea. Véngase, hermano, no se preocupe. No tenga pena, hermano, aquí somos hermanos y todos somos iguales. Entonces, qué bonito, hay un salmo que dice, qué bonito cuando mis hijos se congregan para unos con otros, amándose, no andando peleoneros, ahí vienen los gorrones, vamos a comer. O unos miran, no, esos son católicos, con esos ni te juntes. No, hermanos, el Señor nos llama a la unidad, a la unidad. Primera de Corintios 14, 34 y 35. Fíjense bien. Ya sabemos lo que es congregación. Si Panchito se quiere reunir con Panchita y le está pidiendo perdón y entonces está un hermano, pudiera ser el pastor, y su esposa a lo mejor le quiere decir, dice, no, tú no digas nada. Que las mujeres callen en las congregaciones. ¿En dónde es la congregación? ¿En dónde es la congregación? Cuando dos personas se van a poner de acuerdo, la mujer debe de callar, hermanos. No le es permitido hablar. Ahora, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si una mujer quiere andar enseñando, una mujer puede hablar de Cristo. Claro que sí, la mujer samaritana fue. ¿Puede haber una predicadora evangelista? Sí. Sí. ¿Puede una mujer pastorear la iglesia? No. No, porque está desobedeciendo a lo que dice la palabra de Dios. Porque si nosotros somos a imagen de Cristo, el hombre es a imagen de Cristo. La mujer es simbólico de la iglesia. ¿Eso quiere decir que nosotros somos más importantes que Cristo? No. Entonces la mujer, una forma de hablar en la congregación es con su testimonio, sometiéndose a su marido. En cuanto a la palabra, no que se ponga a lavarle los pies, que se ponga ahí a masajear los pies y la tenga de esclava, no, porque hay pastores que hacen eso, tienen a las mujeres ahí de esclavas. No, hermanos, Jesús no vino a ser esclavos, Jesús vino a servir a la iglesia. Tanto así que dio su vida por la iglesia, hermanos.
Entonces el pastor, si lo que tiene que hacer por su esposa es trabajar por ella. El pastor debe de orar 10 veces más que su esposa. El pastor debe de callar más que ella cuando platica con ella. La mujer quiere hablar. Oh, no quiere descansar. Oye, viejo, fíjate que, ay, vieja, dame chance. No, escucha a la mujer y deja ver qué te dice. Escúchala. O sea, no, pero vengo bien cansado, hermano. No, Cristo. Tienes que ser la imagen de Cristo. A ver, dime, mi amor, ¿qué me quieres decir? Y escuchar y tratar a la mujer como un vaso más frágil, porque lo es. Uno no puede decir, ay, ¿para qué andas haciendo eso, vieja? Pues qué. No, o sea, uno de hombre es más rudo, más tosco, más. La mujer es más frágil, más sensible, más. Entonces, Cristo nos enseña. Entonces debemos de aprender, Señor. Entonces, si no puedes, entonces sé honesto. Maestro, mi rey, mi Señor, yo soy bien tosco, soy bien rudo, no puedo, Señor. Entonces ahí cuando eres débil y reconoces que no puedes, Cristo viene a ti, del Espíritu de Cristo, y Cristo que es dócil, es como una palomita. Tú mira una palomita y tú puedes mirar ahí. Cristo es manso. Cristo es a imagen de Dios. Cristo es amor. Entonces ya cuando Cristo viene y se manifiesta en ti, entonces tú puedes ser amoroso con tu esposa. Pero ya es Cristo en ti, no tú, para que al ratito no vengas con los maridos. ¡Ey, no sean toscos! No, espérate, acuérdate cómo andabas, pues, hombre. Tan pronto se te olvidó que tú nunca pudiste. Si es Cristo en ti, entonces no vengas a presumir que eres tú. Pues predica de Cristo, hermano, no hagas eso. Si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces, si se fijan, vamos al contexto y con esto voy a terminar. Vamos a leer desde el 10, Hebreos 2, del 10 al 15. No, este no era el que yo quería. Déjenme leer este contexto que también habla en relación a algo que ya leímos. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados en la Pascua, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Este es Cristo, solo que el versículo que yo les leí es el mismo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esto es para Cristo, está profetizando que Cristo, pero también es para nosotros. ¿En dónde lo estuvo predicando? Desde tierra de Efraín, o sea, en todas las tribus, las tierras, la tribu de Judá, la tribu del norte, que era la tribu de Efraín, o sea, los samaritanos. Esa es toda la congregación, desde Samaria hasta el desierto de Negev. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Dónde lo anunció? En todas las tierras. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Yo les puedo decir, hermanos, el Señor me ha quitado ese temor a la muerte. Y no nada más la mía, sino también la de mi familia. Ya no me da miedo la muerte. Y no porque yo sea muy macho, no. Este es Cristo, hermanos, obrando en nosotros. No soy yo. Si el Señor quita esto de mí,
Yo le tendría miedo a un mosquito, a una mosquita. Hay gente que le tiene miedo a las moscas, pero ese es Satanás. Apocalipsis 19:7. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Cuál es la gran cena de Dios, hermanos? ¿A quién les está diciendo aquí? A las aves, a los ángeles. ¿Dónde es? Por ejemplo, si tú vas con una persona y le predicas el evangelio, tú ahí te estás congregando con un hermano y un hermano te escucha el evangelio. Ahí aplica esto. Ahí están comiendo. Esa es la fiesta. Se están congregando a la gran cena de Dios. Vayan y miren acuérdense, todo es simbólico, hermanos. Todo es simbólico. Entonces, vamos al contexto de Hebreos 10:25, que pensé que lo había puesto, pero no lo puse y con eso voy a terminar. Vamos a comenzar si ustedes se fijan, viene siendo porque la ley teniendo la sombra, los mandamientos de los bienes venideros, yo ya expliqué eso muchas veces, los 10 mandamientos es sombra de bienes venideros, o sea, los 10 mandamientos es Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Fíjense, aquí es donde se va en el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y esto es lo que está en Jeremías 31, del 31 al 34, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así de que ya no te tienes que ir a confesar, porque ya no hay ofrenda por el pecado. Ya el ministerio de la reconciliación es entender que Cristo murió por ti. Ese es el ministerio de la reconciliación. Y eso se hace una sola vez, hermanos. Ese es el contexto. Entonces, si ya en Cristo Jesús nosotros fuimos liberados, fuimos justificados, somos salvos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que es de la presencia de nuestro Padre Dios, tenemos entrada al cielo mismo. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, por fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Romanos 8. Y vayan y miren Romanos 5 y Romanos 8. Fíjense bien, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, simbólicamente, o sea, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el verdadero sacerdote, acerquémonos en espíritu y en verdad, hermanos, no en un templo. A la mujer samaritana le dijo, los samaritanos adoran a Dios en el monte. Los samaritanos eran de la tribu de Efraín, que eso es acá en Siria, ahora, cerca de Damasco. Dice, pero los judíos, los de la tribu, los judíos que no se habían mezclado con ellos, sobre todo estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era el reino del sur, adoran a Dios en Jerusalén, en el templo que reconstruyeron en tiempo de Herodes, que era el templo que había hecho Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor y fue reconstruido después.
Dice, pero la hora viene, ya es cuando los verdaderos adoradores ya no lo van a adorar en Samaria o en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad, hermanos. Esa es la iglesia. Cuando tú te vas en oración, tú ahí te estás congregando en el cielo mismo. Cuando estás en oración también. Ese estudio yo ya lo había hecho. Yo ahorita estoy agregando a lo que yo ya había predicado. Entonces, la congregación, ya miramos lo que es toda la gran congregación. El Señor dice, si ya tenemos libertad al cielo mismo, en espíritu y en verdad, acerquémonos con corazón sincero, o sea, sin panes sin levadura, con panes sin levadura, sin hipocresía, sino con sinceridad, con panes de sinceridad, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios que nos dice cómo Cristo murió por nosotros. Mantengámonos firmes en el Evangelio, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Cristo resucitó, hermanos. Cristo resucitó. Ánimo, no se desesperen. Cristo resucitó. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor. No para andar criticando al hermano. Oiga, hermano, pecador. No, pues eso no es estimularnos al amor. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, que es lo que yo estoy predicando ahorita. No dejando de congregarnos. Ustedes están congregados ahorita. Yo en medio de gran congregación, inclusive hasta internacionalmente, estoy predicando a Cristo, el amor de Cristo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense bien, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de los 10 mandamientos por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque el Espíritu de gracia no le va a decir peca, ya vete con una mujer o vete con otro hombre. ¿Verdad que no? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermanos. Horrenda cosa. Entonces, perdonen, sigan estudiando, o sea, sigan congregándose, obedezcan a lo que dice el Señor, a lo que les dice el Espíritu Santo, obedezcan. No nada más hablen y hablen de como yo hablo y hablo aquí, pero esto también me aplica a mí, hermanos. No piensen que esto nada más es para ustedes, no, eso me aplica también a mí. Así como dice Pablo, yo también necesito preocuparme de poner en práctica lo que yo predico, no vaya a ser que me vaya a perder. Entonces,
O sea, predicando, pero no practicando. No, hermanos. Por eso yo les digo, busquen siempre el rostro de Cristo. Tengan en cuenta, hermanos. Tengan en cuenta. Si de repente andan en la carne, van a pecar, van a caer. Tienen abogado, tienen a Cristo Jesús. Cristo no vino a condenarnos, hermano. Cristo vino a salvarnos. Si tú pecas y te sientes mal, eso es bueno. Entonces, reconoce que no puedes dejar el pecado. Reconócelo. Así como la oración que dijo Cristo, la del fariseo y la del publicano. Tienes que hacer la del publicano. Señor, he pecado. Perdóneme, Señor, que he pecado. Y se golpeaba el pecho. He pecado contra usted, Señor. Sea propicio a mí, Señor, que soy pecador. Y no quería ni siquiera levantar la cabeza. Y no hay que ser como el fariseo, ¿verdad? No, Señor, yo me congrego siempre, yo doy diezmos, yo doy ofrendas, yo esto, yo el otro. No. A eso a Dios, hermanos, le dan ganas de vomitar. De verdad se los digo. La forma más simple de decirlo es, ¡ay, me dan ganas de vomitar! Así lo dice el Señor. No, ¿qué vamos a presumir? Somos carnales. Entonces, si vivimos espiritualmente y si nos mantenemos caminando espiritualmente, alimentarse de la palabra de Dios es caminar espiritualmente. Pero no es lo mismo un versículo al día que, por ejemplo, un libro al día. Un libro al día. Tú puedes leer, por ejemplo, el libro de Jeremías en 3 horas, en 4 horas. Tú puedes leer el libro de los Salmos. Ese es uno de los más largos. Entonces, en un día. No es lo mismo que leas un versículo o que vayas a la congregación una vez a la semana y muchas veces ahí nada más te dan un versículo o 2. No, hermanos. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios diariamente. Nadie puede decir que no tiene tiempo. Nadie puede decir eso. Todos tenemos tiempo. Yo aquí tengo como 730, 740 estudios. Es pura palabra de Dios, hermanos. Haz lo que el Espíritu Santo te diga. ¿Okay? Tú aliméntate de la palabra de Dios. Dios está hablando. Platica con Él. Ahí estás viviendo espiritualmente y cosas buenas van a salir de ahí. Cosas buenas. Vas a poder perdonar y eventualmente si sigues así, siempre, entonces el Señor viene y te quita lo que no puedes dejar. Sean las drogas, sea el sexo, sea la pornografía, sea lo que sea. Dios te perdona. Nomás admite. No trates de justificar. No, Señor, pero tú sabes, yo hago esto porque... No. O sea, ¿cómo te vas a justificar con Dios? No. Reconócelo, es todo. Reconócelo. Señor, así como el hijo pródigo. Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo, Señor. Dame trabajo como es. Dios no te va a tratar así, hermanos. Dios te va a tratar y le va a dar alegría. Y no solamente te está esperando, va a ir a tu encuentro a abrazarte. Así es Dios, hermanos. Así como lo describe Cristo. Así como es Cristo, así es Dios. ¿Ok? Congréguense todos los días, no un día a la semana, todos los días, en el cielo mismo, escuchando la palabra de Dios, exhortándose unos a otros, llevando el evangelio a las personas que lo necesitan, amando a tu prójimo. ¿Okay? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.